Milton Mejía Camargo es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Colombia. Tiene una maestría en estudios teológicos y es doctorando en ciencias sociales. Actualmente es vicerrector de extensión de la Universidad Unireformada en Barranquilla y coordinador nacional del Diálogo Intereclesial por la Paz, DIPAZ. A continuación, escucharemos la conferencia Fundamentalismos Evangélicos en los Procesos de Paz. Adelante, estimado Milton. Bueno, gracias por la invitación a compartir en esta consulta. Y bueno, les he preparado una presentación con este nombre y me voy a enfocar desde mi experiencia en Colombia. Quiero iniciar citando a un gran líder que combina la teología con la economía en América Latina, Frank Hinkelamer. Frank Hinkelamer, en uno de sus textos, dice: la tal llamada secularización no ha sido un desencantamiento del mundo, como sostiene Max Weber. Desencantó a algunos dioses para reencantar el mundo con los dioses falsos del fetichismo del mercado, del dinero y del capital. Y bueno, compartir sobre fundamentalismos evangélicos en los procesos de paz desde la experiencia de Colombia es abordar una realidad que ha emergido en la región en este siglo, donde un sector de iglesias ha aparecido en la esfera pública junto con partidos políticos en la defensa de temas que han sido controversiales en nuestras sociedades y especialmente en nuestras iglesias. Por esto, en esta presentación voy a compartir desde la experiencia colombiana, desde mi tradición teológica reformada a la cual pertenezco. Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana y profesor por más de 30 años, y también desde una perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano. Quiero empezar explicando un poco la forma como hemos entendido y como hoy se está explicando el fundamentalismo en lo que está pasando en la región. Entonces, el fundamentalismo, si bien parece que está ligado a las iglesias evangélicas donde lo conocimos en los últimos años en la región, hoy líderes cristianos han incursionado en la política, manifestando que lo hacen fundamentados en su fe, con propuestas y acciones que están promoviendo retrocesos en los derechos humanos, igualdad para todos los sectores de la sociedad, y hacen oposición a los procesos de transformación social. Según una investigación reciente del año 2020 realizada en América Latina por varias organizaciones de iglesias y ecuménicas, el fundamentalismo se remonta a la tendencia ultraconservadora de un segmento protestante de los Estados Unidos entre el siglo XIX y XX, arraigado en la interpretación literal de la Biblia, clasificada como infalible, en reacción a la modernidad encarnada en la teología liberal y el estudio bíblico con mediación contextual de las ciencias humanas y sociales, en defensa de los fundamentos inmutables de la fe cristiana. Desde entonces, la perspectiva fundamentalista ha ido cambiando dentro del propio evangelicalismo y ha traspasado las fronteras de la religión. Se convierte en una matriz de pensamiento, una postura anclada en la defensa de una verdad y en imponerla a la sociedad. Esto según una de las investigadoras, Magali Cuna, de Brasil. De esta manera, es una realidad que en las últimas décadas grupos religiosos y no religiosos han aparecido en lo público defendiendo sus creencias, realizando campañas y acciones que pueden ser clasificadas como fundamentalistas,
como reaccionarias y reactivas ante el cambio social que se intenta por otros sectores en la política, ¿no? En este sentido, se observa que el fundamentalismo se vuelve un fenómeno social, que ya desborda simplemente esa concepción que teníamos de que era algo religioso, cristiano. Hoy el fundamentalismo adquiere tiene más una connotación social que sobrepasa la dimensión religiosa. Adquiere un perfil más diversificado y asume un carácter político, económico, ambiental y cultural. En estas acciones se acoge a ciertos fundamentalismos para que persuadan a la sociedad de modo que se establezcan fronteras y se dé paso así a la lucha contra enemigos, lo cual resulta fuertemente polarizador y separatista. Se niega el diálogo y la democracia y se establece un pensamiento único que procura orientar las acciones en el espacio público. Así, la fe de estos grupos les permite actuar juntos en lo social y en lo político. No solo son ellos, pues al analizar otras experiencias no específicamente religiosas, donde se utiliza la expresión fe, encuentro que estas mantienen lógicas y conceptos parecidos que no se aplican exclusivamente a la vida privada de los cristianos o de personas que dicen confesar a Dios. En Colombia, desde donde les hablo, puedo ver manifestaciones de este tipo de fe fundamentalista en diversos grupos sociales, en instituciones y movimientos sociopolíticos, y que se usa para llamar la obediencia a la verdad que proclaman. Un ejemplo es el Ejército de Colombia, que en las últimas décadas ha utilizado una campaña que le llama Fe en la Causa. Esta campaña es definida como institucional y la definen así, dice: comportamiento ético superior, como una fortaleza que permite seguir empoderando en cada miembro de la institución la vocación de servicio, los principios y valores, con el propósito de conseguir el objetivo final, la victoria de manera transparente, entendida como sagrado cumplimiento de la misión constitucional. Eso es, así trabaja el ejército en Colombia, el ejército colombiano. En esta campaña, la fe es entendida como una verdad que permite un comportamiento ético superior, empoderamiento, vocación, y tiene principios sagrados que son necesarios obedecer para el cumplimiento de la misión constitucional de los soldados que conforman el ejército, para defender la patria colombiana de los grupos terroristas. Pero no solamente el ejército colombiano invita a actuar en obediencia a una fe, sino que en Colombia también es conocida la forma como sicarios pagados por carteles de las drogas e integrantes de los grupos paramilitares se aferran a sus creencias en algún santo o virgen de tradición cristiana católica para que los proteja y les permita realizar con efectividad su trabajo de asesinar a alguna persona para obtener alguna ganancia económica o eliminar a un adversario político. También puedo observar que el uso de la fe en otros niveles de la vida y de nuestra sociedad, por ejemplo, John Munson afirma que los neoliberales se preguntan: ¿cómo podemos saber que el mercado siempre producirá los mejores resultados posibles para la sociedad? Tu respuesta es preciso tener fe en el mercado. Por su parte, Inquelamer, a quien menciono acá, afirma, y es la cita que le leía al comienzo, que nuestro mundo no es un mundo secularizado como lo pretendió la modernidad. La tal llamada secularización ha sido un desencantamiento no ha sido un desencantamiento del mundo como lo sostiene Max Weber. Desencantó a algunos dioses para reencantar el mundo por los falsos dioses del fetichismo del mercado, del dinero y del capital.
Esto significa que durante la modernidad la fe no desapareció, sino que hubo un desplazamiento de la fe religiosa en algunos dioses celestes hacia la fe de los dioses seculares del progreso, la ciencia, el mercado y otros dioses que hoy pretenden controlar nuestra vida. De esta manera, hoy tenemos un amplio número de cristianos que siguen la religión del mercado, que engaña a muchos usando el nombre de nuestro Dios. O sea, hablan de Dios, de Jesús, de Yahvé, pero cuando uno esculca a ese Dios se da cuenta que es un Dios que le han vaciado su sentido como se dio a conocer en la Biblia, y es un Dios llenado de otros contenidos, de credos y de una fe en un falso Dios que es el Dios mercado, y que ese Dios hoy pretende controlar nuestro mundo. El asunto es que esta religión del mercado funciona con un credo y fe fundamentalista, y ahí es donde ocurre el encuentro entre los sectores políticos eh, ligados al mercado, a una economía de mercado, a una economía que solo le interesa el lucro, que solo le interesa la ganancia, una economía que destruye la naturaleza, destruye la creación que Dios nos regaló. Eh, Muchos sectores cristianos eh, se juntan hoy con estas corrientes políticas. Y por eso tenemos hoy alianzas muy fuertes entre sectores políticos que siguen esta religión del mercado y los sectores cristianos que se identifican con un credo y una forma de fe fundamentalista. En Colombia hay un ejemplo claro de cómo estos dos sectores políticos que funcionan con un credo de, de la religión del mercado y sectores cristianos actuaron contra eh, una de las creencias superiores y yo creo centrales que está en la Biblia, que es la paz. Y que no solamente en la Biblia, sino que el logro de la paz es un logro que el anhelo de paz, el querer vivir en paz, que yo creo que es el sueño de Dios para toda la humanidad, pero no solamente es el sueño de Dios para toda la humanidad, sino que uno puede decir que es el sueño de todas las religiones, vivir en paz, de los dioses verdaderos que no son guerreristas. En Colombia, después de un proceso de diálogo entre uno de los grupos armados acá, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un proceso que duró 4 años, más de 4 años, y que se logró un acuerdo y el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, quiso someterlo a aprobación del pueblo por medio de un plebiscito, y al hacerlo, los opositores a ese acuerdo, tanto, o podríamos decir, los opositores políticos, se unieron a los cristianos para hacer una campaña eh, dirigida contra el acuerdo, afirmando que el acuerdo de paz legalizaría el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción de niños por esta pareja, el aborto, la eutanasia, impondría la ideología de género a toda la sociedad. Estos sectores, en el fondo, rechazaban la paz y no estaban de acuerdo
que nuestro país iniciara un proceso de reconciliación, y para lograr eso apelaron a toda estrategia eh, para deslegitimar este acuerdo. El acuerdo, podemos decir, ni siquiera incluía estos temas. Lo que incluía era sí incluía el tema de género, porque lo metieron las mujeres, pero los otros temas, pero se aliaron los sectores políticos y, y evangélicos y católicos, y el plebiscito fue ganado por el no, por un margen muy pequeño. Una investigación realizada por varias organizaciones y la Universidad Nacional, organizaciones como World Vision, la Iglesia Sueca, que entrevistó a muchas personas que votaron en el plebiscito. Es una investigación que está disponible, los que lo quieran se les puedo compartir. Lo que les voy a compartir es un extracto de la participación del sector cristiano o evangélico. Y en esta investigación lo que se encuentra es que la mayoría de los votos, tanto por el no como por el sí, provenían de ciudadanos que se identificaban como católicos. Aspecto que nos sorprende en la medida que el catolicismo es mayoritario en este país, en Colombia. Sin embargo, sobresale que los que se identificaron como evangélicos y pentecostales votaron por el no. Se inclinaron la balanza hacia el no, ya que cada uno de cuatro votos por el no provino de este sector de la población. En consonancia con lo anterior, entre los votantes por el no, aumentó el porcentaje de ciudadanas que estaban convencidos, o sea, que eran creyentes y consideraban que la religión es un asunto muy importante de sus vidas, que participan en actividades que ofrecen las iglesias, las parroquias, y que asistían regularmente o semanalmente a los servicios religiosos, tanto misa como culto. Y la investigación, bueno, fue evidente durante la campaña que eh, las iglesias abrieron sus templos para hacer campaña a favor del no. Hay varias investigaciones que así lo demuestran. También al preguntar a los que votaron, a los cristianos que se decían cristianos, que por qué votaron por el no, respondieron que lo hacían por inconvenientes con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción de niños y niñas por parte de las parejas del mismo sexo, la legalización de la eutanasia, la despenalización del aborto. Entonces, ahí se ve la ligazón, como los cristianos, pero no solo los cristianos de iglesia, sino sectores de la sociedad votaron de esta forma. Y también otros manifestaron que votaron por el no, ya que consideraban que la homosexualidad es una enfermedad causada por demonios, así como expresiones que se oponían a la ideología de género, porque el hombre es la cabeza del hogar. Una familia, en la Biblia hay una familia original, y en fin, el miedo al homosexualismo.
Bueno, por último, la investigación mostró que cuando le preguntaron sobre la participación de los miembros de la FARC, un alto porcentaje, el 38%, dijo que no estaban de acuerdo. Porque consideraban que estas personas que estaban en la guerrilla iban a promover en el Congreso la ideología de género. Y también porque amenazaba a la familia tradicional. La conclusión y lo que nos muestra este estudio, finalmente, y es una aceptación de que los cristianos, un amplio número de cristianos, tanto evangélicos como católicos, articulados políticamente con sectores políticos que también se hacen llamar conservadores, tuvieron un peso fuerte en el triunfo de no en el plebiscito. Entre esto, los evangélicos, los que se conocen como evangélicos, tuvieron y manifestaron que votaron por el no en un alto número. Estos mismos cristianos, cuando se les pregunta por su militancia política, dice que pertenecen al partido Colombia Justa Libre, que es un partido conformado por líderes o pastores de iglesia. Pero también cuando se les pregunta más tarde, cuando votaron a la presidencia, hicieron campaña por el presidente Iván Duque, que prometió hacer trizas los acuerdos de paz. 2 minutos, estimado Milton. Y ya voy a cerrar, hacer la conclusión. Entonces, sí, para concluir, mi tesis es que el fundamentalismo hoy no es solo evangélico, o sea, vivimos en una sociedad con una fuerte tendencia fundamentalista y una sociedad con una fuerte tendencia fundamentalista porque está dominada por la religión del mercado, que no es una religión, vamos a decir, es una religión que algunos llaman una religión, no es la palabra, laica, ¿no? Una religión secular, pero que esa religión secular ha cooptado, ha secuestrado el nombre de Dios y le ha dado a nuestro Dios, o sea, le ha quitado a nuestro Dios toda esa identidad que nuestro Dios muestra en la Biblia y le ha puesto todas las características del Dios mercado. Y nos pone a creer tanto la religión del mercado como a los cristianos de una misma forma, fundamentalistamente, que es que creer en verdades que no se pueden modificar, verdades eternas, verdades que si bien hay verdades, hay cuestiones que en nuestros tiempos nos toca revisar. Y por eso nos juntamos, ¿no? O se juntan estos cristianos con estos partidos políticos en no permitir que haya transformaciones en nuestra sociedad y en desconocer derechos. El tema de los derechos humanos es un tema no religioso, es un tema secular. Y como cristianos, si queremos vivir en una sociedad moderna, nos toca por lo menos respetar los derechos humanos. Así no estemos de acuerdo en la forma como viven algunas personas, pero sí toca respetar la diversidad y los derechos que tenemos todos en nuestras sociedades. Creo que ahí se fueron los 2 minutos y un poquito más, y bueno, gracias por el tiempo.